Hola compañeros, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Fátima Chávez Juárez y al igual que ustedes, estaré realizando mi video como aporte al producto integrador de esta asignatura Propiedad Intelectual. Voy a apoyarme de contenido que tengo aquí de lo que hacíamos durante el semestre para tratar de no titubear tanto. Bueno, mi proyecto está ligado a las expresiones culturales tradicionales. Inicialmente mi proyecto hasta este semestre era otro, pero por motivos personales lo tuve que cambiar y ahora está ligado a las expresiones culturales tradicionales. Antes de comenzar, me gustaría recordar algunos temas, algunas definiciones que vimos durante el semestre sobre derecho de autor, porque me parece importante recordar, por ejemplo, qué es autor, qué es una obra y por supuesto qué es derecho de autor. ¿Quién es autor? Es toda persona física que crea una obra literaria y artística. ¿Qué es una obra? Es toda creación original susceptible de reproducirse por cualquier medio o forma. ¿Y qué es el derecho de autor? Este es el reconocimiento que otorga el Estado a todo creador de obras literarias y artísticas en virtud del cual el autor goza de derechos de tipo moral y patrimonial. Bueno, no voy a profundizar en estos. Perdón, tengo unos perritos. Bueno, recordemos también que hay obras que sí son protegidas por el derecho de autor y claro que también hay algunas excluyentes de esta protección. Entonces, en México tenemos el Instituto Nacional de Derecho de Autor, cuya misión es salvaguardar los derechos autorales, promover su conocimiento en los diversos sectores de la sociedad, fomentar la creatividad y el desarrollo cultural e impulsar la cooperación internacional y el intercambio con instituciones encargadas del registro y protección del derecho de autor y derechos conexos. Bueno, también esto fue algo que vimos durante la asignatura, el derecho conexo. También vimos los beneficios que teníamos al registrar las obras, los documentos, los trámites necesarios para registrar la obra. De hecho, recuerdo que hicimos por ahí un ejercicio de registro de obra. Bueno, ahora adentrándonos en el tema, ¿qué son las expresiones culturales tradicionales o llamándolas por sus siglas ST? Son las formas en que se manifiestan las culturas populares y constituyen parte fundamental de la identidad, valores, memoria y sustento de un pueblo, comunidad o colectivo, transmitiéndose de generación en generación por su relevancia. Estas pueden encontrarse en soportes tangibles e intangibles o algunas veces en ambas. Bueno, el 24 de enero de 2020 se reformó la Ley Federal de Derecho de Autor con la finalidad de preservar, proteger y fomentar las obras artísticas, literarias, simbólicas, prácticas culturales y del patrimonio cultural derivadas de conocimientos ancestrales, oficios tradicionales y la creatividad humana que dan cuenta de la identidad y la memoria de los pueblos, comunidades o colectivos indígenas, afromexicanos y de la cultura popular en general. Entonces, ¿quién tiene derechos sobre estas expresiones culturales tradicionales o ST? Las ST no tienen un autor individualmente identificado, sino que los derechos de propiedad intelectual pertenecen en forma colectiva a los pueblos, comunidades, colectivos indígenas, afromexicanos y de la cultura popular en general que se identifican con ellas. Bueno, entonces, ¿ante qué autoridad podría consultar con el objeto de identificar el origen de una de esas expresiones culturales? Si requerimos saber quiénes son los titulares de los derechos, podríamos presentarnos en oficialía de partes de la Secretaría de Cultura, que se encuentra en la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc. Y es importante precisar que para identificar la obra se deben acompañar de imágenes, documentos o el soporte material, toda vez que en la consulta también participa el INPI. Sobre la duración de los derechos de las ST, esos derechos son perpetuos. Entonces, no se requiere contar para su registro con ningún tipo de registro, valga la redundancia, para la protección de las ST. De hecho, no existe ningún trámite ante indautor para tal efecto siempre y cuando los derechos colectivos pertenezcan a pueblos, comunidades, colectivos indígenas, afromexicanos y de la cultura popular en general, mismos que sí están protegidos por la Ley Federal de Derecho de Autor.
Entonces, podemos hacer uso de las obras. Cualquier persona interesada en usar o explotar una expresión cultural tradicional debe contar con una autorización por escrito firmada por el titular o titulares de los derechos pueblos, comunidades, colectivos, indígenas, afromexicanos y de la cultura popular, que ya he mencionado, o de quien represente sus derechos. El uso no autorizado de las obras es una violación de derechos que puede ser sancionado administrativamente por el autor, independientemente de las acciones civiles, administrativas o penales que se puedan emprender. Entonces, ahora, ¿qué hago si están utilizando las expresiones culturales tradicionales de mi pueblo o comunidad sin nuestra autorización? ¿Y qué acciones podemos realizar ante el autor? Son una serie de pasos, de 5 pasos. El primero sería una asesoría y consulta que puede ser iniciada ya sea a través de correo electrónico o de manera presencial en las oficinas de autor. Está el procedimiento de avenencia, el arbitraje, está el procedimiento administrativo de infracción. Para finalizar, ¿qué pasa con los daños que se ocasionan o que se pueden ocasionar al pueblo, comunidad o colectivo indígena, afromexicano y de la cultura popular en general? Bueno, adicionalmente a los procesos que pueden seguirse ante indautor, el pueblo, comunidad o colectivo puede solicitar el pago de indemnización, así como de daños y perjuicios que las conductas transgresoras les haya causado. Es importante resaltar que acorde al artículo 216 bis de la Ley Federal de Derecho de Autor, los pagos no serán bajo ninguna circunstancia menores al 40% del precio de venta al público del producto o servicio que transgrede los derechos colectivos de estos pueblos, comunidades, colectivos indígenas, afromexicanos y de la cultura popular en general. En caso de ser procedente, el pago será fijado por el juez que conozca el asunto. Bueno, compañeros, y en materia de propiedad intelectual de las expresiones culturales tradicionales, ese sería mi aporte.